muchos hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Amigas y amigos, iniciamos otro espacio más de Nuevas Historias, Nuevos Hombres. El día de hoy vamos a continuar este ciclo que hemos aperturado la semana anterior, hablando justamente de las situaciones, de cómo nosotros podemos reaccionar en el caso, por ejemplo, de este mundo tan diverso, tan amplio como es el mundo de los varones. Existen situaciones en las cuales se gestiona mejor las emociones que en otras. Hemos prometido para el día de hoy hablarlo desde el testimonio, así que va a ser un día donde vamos a poder escuchar también algunas percepciones. Quiero saludar inmediatamente a mi compañero Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. Bienvenido, Henry. ¿Cómo estás, Luli? Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Encuentro. Y bueno, sí, ciertamente hoy vamos a comenzar con un nuevo formato del programa. No, vamos a empezar hablando desde la experiencia, desde lo que nos pasa día a día con relación a este tema de nuestras emociones, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos enojamos? Usualmente, ¿cómo reaccionamos ante ciertas situaciones? ¿Y qué experimentamos cuando suceden estas emociones, ¿no? Entonces, vamos a tener una conversación bastante amena hoy. Muy bien, vamos a comenzar esta conversación. ¿Qué te parece, Henry? Hablando un poco del tema de situaciones. Tú tenías ya una propuesta base, así que yo te voy a dar la palabra. Bien. Sí, Luli, justamente, ¿no? Estábamos conversando y veíamos ¿qué es lo que pasa con nosotros frente a las emociones? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando experimentamos ira? ¿Qué pasa cuando experimentamos alegría? ¿Qué pasa cuando experimentamos tristeza o, por otra parte, amor? ¿No? Es decir, un cuestionamiento, una pregunta general sería, ¿no? Si es que nosotros como hombres estamos acostumbrados a expresar y a hablar de nuestras emociones, o qué hacemos con ese mundo emocional, qué hacemos con todo este componente, ¿no? Generalmente lo callamos, generalmente lo minimizamos, lo ocultamos. ¿Qué hacemos al respecto? Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar también con un compañero, acá con Jonathan, y entre los tres vamos a tratar de dar una respuesta, ¿no?, a esta situación. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, y estamos en este espacio de Nuevas Historias, Nuevos Hombres para conversar precisamente sobre las emociones de los hombres y todo ello, ¿verdad? Exactamente, Jonathan. Bueno, la pregunta sería, tú como hombre, ¿no?, y tú, Luli, también has debido percibir, ¿cuál es la lectura? ¿Qué es lo que generalmente ustedes perciben o pueden ver con los hombres y sus emociones? ¿Será que nosotros somos como capaces, somos como que instintivos en la expresión? ¿O será que nos cohibimos, lo ocultamos? ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes? Bueno, culturalmente yo creo que las emociones de los hombres son más cesadas, ¿no? Precisamente por el modo en el cual hemos sido criados en la crianza. Uh-huh. Desde muy pequeños, ¿no? En el constructo social enseña que el hombre no debe llorar, no debe llorar o expresar sus sentimientos, no debe expresar el dolor, digamos. Uh-huh. Entonces, en base a ello, creo que la mayor parte de los hombres, incluso a mí me puede incluir a mí, porque no somos muy expresivos a la hora de expresar el sentimiento. Exactamente, medio que nos cuesta, ¿no? Realmente nos cuesta hablar tanto de emociones negativas como positivas, digamos. Estamos felices, pero también como que no queremos pasarnos, ¿no? No queremos como que hablar un poco de lo que nos está pasando interiormente, de lo que estamos sintiendo. Y es eso justamente de lo que tú dices, ¿no, Jonathan? Hemos sido como que quizás construidos, socializados de esta forma, y claro, llegamos a ser medio jóvenes, medio adultos, y tenemos ya esas dificultades con nuestras hijas, con nuestros hijos y hasta ratos con nuestras parejas. Entonces tiene sus repercusiones. ¿Tú qué crees, Luli? ¿Cómo nos percibes a nosotros los hombres con relación
expresión de nuestras emociones. Yo más bien considero que tiene que ser muy de la personalidad también, ¿no? Sí, la crianza es fundamental, porque yo sí he conocido varios compañeros que no les cuesta expresarse, ¿sí? Pero es también porque su propia construcción ha sido así, ¿no? De repente en la familia sí tenían espacios, por ejemplo, de diálogo, muy de hablarle, ¿cómo te sientes? Esa creo que es una pregunta muy importante que a veces no se hace, y creo que eso te ayuda un poco en el entrenamiento, en este caso, ¿no? De decir, yo me siento así. Pero si nunca te preguntan, si nadie quiere saber tus emociones o lo que te provoca las cosas que están pasando, difícilmente uno va a poder hacerlo. Hace poco tiempo, quizás una semana, recordaba justamente una anécdota de un compañero que le costaba muchísimo, ¿no? Ni siquiera solo expresar sus emociones, sino también la comunicación facial. Es decir, si estaba enojado o estaba triste o estaba alegre, tenía la misma expresión. Y entonces él decía, yo me he dado cuenta que eso es algo grave, porque ahora la gente no sabe cuando yo estoy bien, cuando yo estoy mal, y estoy teniendo muchos problemas. Y yo le preguntaba, ¿por qué crees que esto es así? Y él decía, porque nunca he tenido necesidad de cambiar eso. Tienes mucha razón. ¿No es cierto? Tienes razón, yo concuerdo contigo con eso de que uno se construye, ¿no? Si bien hemos sido formados de algún modo desde pequeños, el hecho en el cual uno se va formando, por ejemplo, yo ahora no soy lo que era de pequeño, digamos, a mí de pequeño me han enseñado a no llorar, que eres el hombrecito, que vas a ser el hombre de la casa, pero actualmente me dicen, no tienes que llorar, pero me voy más al no tienes que llorar, porque desde ahí parte, ¿no? El hecho de mostrar tus sentimientos, uno puede llorar de alegría, uno puede llorar de tristeza, entonces, cómo uno se va formando es la clave, entonces yo ya puedo decirlo abiertamente, que puedo expresar mis sentimientos de ira, quizás de un modo no quizás iracundo, sino de una manera calmada, quizás, o de algún otro modo, y también la alegría, o tal vez si en algún momento siento tristeza, de igual forma demostrarlo, ¿no? Exacto, creo que es importante esto, ¿no?, que mencionan. Por una parte, es importantísimo el hecho de que los hombres contemos con un espacio, contemos con un contexto que nos permita hablar de lo que sentimos, ¿no? Jonathan nos decía, cuando somos niños nos dicen a nosotros, no llores, a ver, machito, machito, pero bueno, eso nos hemos dado cuenta que hoy en día ya no funciona, no sirve. Más bien, lo que se procura es que en la casa haya justamente esta gestión de emociones. Sientes algo, háblalo con la gente, ¿no? Habla con tus personas. Pero por otra parte también lo que dice Jonathan es importante, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que hay diversidad de masculinidades. No hay un solo hombre, no hay una sola forma de ser hombres. Por eso tal vez mucha gente cuando escucha esto dice, no, es que yo no me identifico con ser demasiado duro, demasiado rudo, ¿no? Cuando tengo que hablar, hablo. Cuando tengo que sentir algo, lo siento y lo expreso. Y es eso justamente lo bueno de la masculinidad, ¿no? Que es un concepto, que es una construcción dinámica, y que por lo tanto hay buenas prácticas y también prácticas que pueden ser deconstruidas, ¿no? Importante eso. ¿Qué les parece si nos quedamos hasta aquí en esta oportunidad? Y más bien yo les invito también a las personas que están a través de nuestras plataformas, quienes también han estado expectantes a este espacio, a que la siguiente semana ya nos preguntemos algo más, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, quizás sacamos ciertos tipos de emociones? Por ejemplo, más ira o más rabia, o sea, que nos cueste realmente gestionar de una manera positiva las emociones, y podemos contar quizás o invitar a otro de nuestros compañeros, igual a Jonathan, para que podamos conversar un poquito más de estos temas. Pero sí es bueno eso, sobre todo porque nos han solicitado también, Henry, para saber ante eso qué hacemos, ¿no? Esa es una gran pregunta. Evidentemente, cuando yo les decía, por ejemplo, hace un momento a mi compañero, le decía, si yo te digo, mira, estás en una relación y estás súper, no sé, feliz, digamos, con tu pareja, y te dice, vamos a ser papás, vamos a ser mamá, papá, qué sé yo, entonces uno se siente contento. No será seguramente la misma reacción si te dicen, en este momento te vas a la cárcel, o sabes que tienes una enfermedad terminal. Entonces son situaciones diferentes, y hay que ver cómo se gestionan estas emociones, porque una y otra también son distintas entre sí. Exactamente. Sí, bueno, ya para cerrar, va a ser interesante, ¿no?, la siguiente vez que nos veamos, hablar de esto, ¿no? Cómo experimentamos, qué hacemos frente a diferentes emociones, ¿no? A la ira, por ejemplo, así como un preámbulo, muchos entendemos, o algún momento entendimos que la ira era algo que no tenías que mostrar, más bien aguantar, y vamos a
debatir sobre eso, ¿no? ¿Será que nos hace bien, nos hace mal como hombres tener una posición pasiva frente a nuestra gestión de emociones? Eso lo vamos a ver. Muy bien, entonces tenemos la cita para la siguiente semana, viernes, no puede perderse, 10:30. De esta manera cerramos Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.